Capítulo 3, Desesperanza. Habían pasado ya algunos días desde el acontecimiento en la oficina en donde trabajaba Ryota. En todo este tiempo Shun y su tío se volvieron más cercanos. Gracias a la liquidación del despido pudieron vivir por unos días sin preocuparse, y para despejar la mente ambos acordaron ir a un cine para ver una película de estreno y luego comer algo. En el paso de los días Shun, que ya había admirado a su tío desde hace tiempo, lo admiró aún más. No quería hablar de eso, pero cuando ambos fueron al hospital aquel día Shun estaba exhausto como si hubiera corrido 5 maratones, pero el que peor la pasaba fue Ryota, ya que tenía hematomas en todo el cuerpo con moretones, evidencia del maltrato que recibía en su trabajo. Por cómo se veían, el maltrato fue hace un tiempo considerable, y aún así Ryota siempre estuvo dispuesto a apoyar a Shun contra todo, incluso sacrificando su cuerpo por mantener a su querido sobrino, que más que sobrino ya podría considerarse su hijo. La falta de amor que ambos experimentaron por su familia los unió como una. Pero todo eso estará por cambiar el día de hoy. En el transcurso de la semana todo fue normal, pero hubo una cosa que destacó. Mientras Shun y Ryota desayunaba o almorzaban solían ver las noticias, y como siempre estaba algún héroe siendo entrevistado o noticias relacionadas a héroes. Eso era común, pero lo que no lo era fue que el nivel de criminalidad subió de manera exponencial en el distrito de Osu, cosa que no le llamaba la atención ni a Shun ni a Ryota, ya que está relativamente lejos. Pero lo más inquietante es que no eran villanos los avistamientos comunes, sino unas bestias semi-humanas que la prensa catalogó como Nonus, mutaciones en personas para agregarles quirks por la fuerza. Aunque aún se desconocen su origen, creen que es un nuevo quirk de villano que está causando estos estragos. En fin, como Shun y Ryota vivían en Muzutazu, no había problemas por creer que era en un lugar alejado. Llegó el día de la salida y tanto Shun como Ryota la pasaron bien, y aunque era una salida para distraerse, Ryota siempre usaba la misma ropa de un oficinista, la de camisa y corbata como en el trabajo, ya que no tenía otra ropa más informal, otro indicio de lo que sacrificaba por su hijo. Todo fue perfecto, la película estaba buena, y al salir del cine se decidieron ir a comer. Fueron a un restaurante no tan lujoso, pero decente, y pidieron el especial de la noche. Mientras esperaban, Shun y Ryota seguían hablando sobre la pelo y temas que les interesaban, como si ambos tuvieran una edad aproximada, como si ambos hubieran sufrido lo que sufrieron. Y mientras cenaban, el ambiente de un momento cambió, se oyó un leve retumbar del suelo, alarmas de coches, explosiones y gritos de personas se escuchaban en la cercanía. Entonces, cuando Ryota se disponía a levantarse de la mesa para proponerle a Shun buscar un lugar seguro, ya que probablemente se trate de una pelea entre héroes y villanos, una que estaba peligrosamente cerca. Afortunadamente el restaurante, al estar en un área céntrica, tenían un sistema de emergencia para estos casos, así que el dueño del mismo lo activó, así sonando una alarma y cerrándose las puertas y ventanas con un protector de metano. Instó a todos los presentes a conservar la calma y mantenerse en su lugar, y si hubiera alguien que fuera un héroe, se levante para proteger a los comensales, que en su mayoría eran gente civil con quirks regulares o faltos de experiencia en la pelea. Pasaron momentos de tensión en donde los ruidos del exterior se hicieron más y más audibles. En todo este tiempo Ryota no se había separado de Shun, siempre manteniéndose alerta y poniéndose enfrente de él por cualquier eventualidad. Es como si su instinto paterno hubiera salido de su actitud normal, tranquila y calmada. Tenía una actitud que demostraba confianza y seriedad. Shun solo podía divagar en sus pensamientos, tratando de averiguar mediante su teléfono qué pasaba afuera, y lo que averiguó lo aterró. Era un escenario del fin del mundo. Había gente gritando, edificios destruidos, sonidos de las sirenas de policías, héroes movilizándose, un caos total. Había fuego, explosiones y, lo más inquietante, criaturas horribles con el cerebro expuesto. Eran los denominados Nonus, que eran un montón dispersos cerca. En donde ellos se escondían podía verlo todo por una televisora que transmitía en vivo. Entonces pasó lo inevitable, de repente el lugar se oscureció. Posiblemente la batalla de los héroes contra los Nomus destrozó el suministro eléctrico. Entonces pasó un momento que Shun jamás olvidaría y que sería el combustible de su venganza. En medio de la oscuridad se oyó paredes romperse y una luz se erigió en toda esa oscuridad, lo que para otros sería el símbolo de que estaban salvados, para él en el futuro sería motivo de odio.
Esa luz cada vez se hizo más y más fuerte hasta que se pudo divisar al héroe número 2 Endeavor. Pero debido a su rápida aparición apenas lograron notarlo, pero no estaba solo, combatía contra una de esas bestias, contra un gnomo. En el calor de la pelea Endeavor no contempló sus alrededores, así que, actuando como siempre, luchó contra el gnomo con todas sus fuerzas, y tal como vino se fue empujando al gnomo por la cintura, y propulsándose con su fuego para atravesar otra pared en sentido contrario al que entró, y tal como vino se fue, pero lo que no contemplaba fue que debido al daño estructural en el edificio poco a poco se tambaleaba, pero como no había forma de notarlo por la falta de luz, nadie lo hizo, hasta que poco a poco se oía que partes del techo caían hasta que un estruendo en el exterior terminó por derrumbar el edificio. Ryota, como si ya supiera qué pasaría, empujó a Shun fuera el alcance del derrumbe, poniéndolo a salvo dejado desde el mostrador, y así el edificio se vino abajo. Había mucho polvo y escombros por todo el sitio, pero ya que el edificio se vino abajo, la luz pudo entrar, la luz del fuego de alrededor, la luz de las patrullas en la cercanía. Shun apenas había caído en cuenta de lo que pasó, estaba un algo aturdido, ya que, si bien pudo esquivar la mayor parte de escombros por ayuda de Ryota, no fueron todos y uno le pegó directamente a la cabeza, abriéndole los puntos que le habían puesto aquel día en donde encaró al jefe de Ryota, y entre la conmoción y el líquido cálido corriendo por su cara vio la escena que lo marcaría de por vida. Ahí está Ryota semiconsciente quitándose un trozo de escombro y atrapado en muchos más. Shun, a pesar de posiblemente tener una contusión cerebral, se acercó lo más rápido que pudo, y con todas las fuerzas quitó los escombros lo rápido que pudo, y aunque quitó la mayoría, había un escombro enorme. Con todas sus fuerzas Shun podía hacer algo, la desesperación lo inundó, aunque lo intentara nada podía hacer. Entonces Ryota, con las pocas fuerzas que le quedaban, se quitó la corbata y con calma y con firmeza la ató en la cabeza de Shun para que la sangre deje de caer en toda su cara, y las palabras que pronunció dejaron a Shun marcado. Dijo: Shun, hijo mío, gracias por hacer mi vida más alegre. No sé qué haría si no te hubiera conocido. Alegraste la vida de alguien como yo. Sé un buen chico, aséate, como bien y sano, haz ejercicio, haz amigos, y si tienes a alguien a quien amar, no la dejes ir. Gracias por todo, hijo mío. Nunca me arrepentí ni me arrepentiré de haberte acogido. Sé mejor que ellos, sé mejor que yo, sé mejor que todos los demás. Shun se quedó paralizado, sonaba como si supiera que no la contaría, pero él solo estaba atrapado. Algo dentro de él se inquietó, un sentimiento de miedo se apoderó de él como si fuera un presagio. Shun intentó decir algo, pero un estruendo cercano no lo dejó. Era un héroe peleando contra un gnomo. Ese héroe era Olmig. Notando que estaba en área donde había civiles en riesgo, mandó a volar al gnomo con el que peleaba, y se dispuso a rescatar a los civiles. Entre esos está Shun, que, retornando a la realidad, con un grito de impotencia dijo: a mí no ayudarlo a él, yo estoy bien, vea por él. Olmig hizo de oídos sordos y dijo: lo siento, joven, debo de asegurar primero a los civiles en el área, volveré a por él, lo prometo. Shun aún así sentía que su padre estaba en peligro. Shun solo podía ver impotente cómo se alejaba más y más. Así solo le quedó esperar que Olmig lo dejara ir. Este último lo dejó cerca de un puesto cercano para atender a civiles. Shun, ni bien notó un descuido de los héroes, salió corriendo para ir a socorrer a su padre. Corrió con todas sus fuerzas y en un par de minutos estaba cerca del lugar, y al doblar una esquina lo vio. Aún estaba ahí su padre. Mientras intentaba salir del lugar, una explosión cercana desestabilizó una pared cercana, haciendo que se precipitara hacia el lado en el que se encontraba Ryota. Shun solo podía mirar con terror, pensando en lo peor. Cuando la pared cayó, Shun pegó un grito desgarrador, sus ojos comenzaron a cristalizarse y corrió para ver la situación de su padre. Aún podía estar bien, si debería de estar bien, pensaba Shun. Lamentablemente para el grito fue escuchado por los gnomos que se acercaron a la fuente del sonido. Fueron al menos 3, no tan grandes, pero sí con intenciones de no dejar pasar a Shun vez más. No tenía la fuerza suficiente para ayudar a su tío, y ahora no tiene la fuerza para defenderse a él mismo. Entonces una voz, la voz de aquella vez, susurró: es hora de que despiertes, es hora de que recuerdes, es hora de que rompas las cadenas. De repente un dolor de cabeza inundó a Shun y breves recuerdos pasaron por su cabeza, recuerdos de estar en una situación similar, sintiendo los mismos sentimientos de impotencia, de veía sosteniendo a una persona tratando de parar su sangrado. Aunque no recordaba quién era, sentía un dolor inmenso y sufrimiento. Volviendo a la realidad, Shun dijo: quiero ser más fuerte, debo de ser más fuerte.
Entonces la voz en su cabeza dijo bien, muy bien, necesitas ser fuerte para luchar en la resistencia, hagamos un juramento, yo soy tú y tú eres yo, soy el halcón oscuro de la adversidad, eleva tus afiladas garras, extiende tus alas de la rebelión, Shun dijo gritando Benrai Raptor, Rise Falcon. Así una estela envolvió a Shun y un enorme pájaro hecho de metal con un diseño amenazante y enorme con un símbolo en la cabeza se posicionó detrás de él dando una imagen imponente. Dicho pájaro, ahora llamado Rise Falcon, dio un grito para advertir a los gnomos que se vieron algo intimidados, pero aún así siguiendo sus impulsos, se lanzaron al ataque. Entonces Shun dijo desgarra y rompe a tus enemigos, Rise Falcon Brave Claw Revolution. Así Rise Falcon comenzó a envolverse en un aura de fuego, al parecer tomaba parte de la fuerza de los gnomos para ello, así Rise Falcon comenzó a volar y se precipitó rápidamente hacia los gnomos causándole mucho daño. Shun, por todas las emociones del momento en conflicto, solo pudo observar cómo Rise Falcon acababa con los gnomos. Entonces estaba aturdido por el golpe del derrumbe y al parecer había perdido mucha sangre, comenzó a sentirse débil y lo único que logró es ponerse de rodillas mientras héroes en la cercanía comenzaban a movilizarse, todo se fue oscureciendo hasta que inevitablemente Shun terminó desmayado. Siguiente capítulo: Camino.